Hola chicos de segundo de secundaria, me da mucho gusto saludarlos con ustedes. Es el primer video que hago para exponer este tema del arte barroco y neoclásico. Antes de iniciar, quiero saludarlos, decirles que se les extraña y bueno, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, ustedes como estudiantes y nosotros como profesores, para continuar con los temas que nos compete a este ciclo escolar. Si se fijan chicos, ya estamos casi a punto de terminar el libro de texto. Hemos aprendido el origen de nuestra cultura, cómo fue que surgió este maravilloso país que es México, desde el estudiar las culturas indígenas, las lenguas, el progreso que ha tenido la cultura mexicana durante todos estos años de existencia y sobre todo uno de los puntos que nos hemos concentrado desde la clase pasada, desde la tarea pasada, es el aspecto cultural. Esa diversidad cultural que hay en México que es impresionante. Quiero que retomemos un poquito el libro de texto. Les repito, seguramente ya viste que estamos por terminarlo, sin embargo el curso no termina y habrá todavía temas para estudiar referentes al ciclo escolar. Quiero que tengas mucho énfasis en la siguiente página que te voy a mencionar. Vas a tomar tu libro, por favor, y te vas a ir a la página número 242. Página 242. Arquitectura y barroco. ¿Qué es esto de barroco? Alguien me llegó a comentar en un mensaje privado. Profe, ¿el barroco son las construcciones hechas con barro? No son las construcciones hechas con barro. El barroco es un arte. ¿Cómo que es un arte? Sí. Miren, en la época de la Nueva España, ¿qué habíamos dicho que era la Nueva España hoy actualmente? Bueno, México, ¿verdad? En la época antigua, en la Nueva España, tú sabes que se trajeron muchísimas cosas de Europa. Estos tipos de artes, de periodos culturales y artísticos, trajeron muchos cambios al país. La música, la pintura, la escultura, hasta la danza. Aquí en la Nueva España, las características del arte que empezó a surgir tienen ciertos puntos interesantes que resaltar. Primero, antes de meterte en todo este tema, no quiero que te me revuelvas ni te me confundas. ¿Qué estamos viendo? Estamos estudiando dos tipos de arte que se desarrollaron en nuestro país, traídos desde Europa. Uno de ellos es el barroco y el neoclásico, ¿sí? Son dos tipos de arte que vamos a ir desarrollando poco a poco. Quiero empezar con el barroco, ¿sí? ¿El barroco qué es? Es un periodo cultural. ¿Es arte el barroco? Sí, el barroco es un arte. Pero más que arte es un periodo cultural y artístico que se inició en Italia. En muchos países de Europa es donde surgieron las grandes artes, las bellas artes. Y uno de ellos es el barroco. ¿Esto cuándo surgió? En la época del Renacimiento. Si bien te acuerdas de tus clases de Historia Universal, has de recordar en qué periodo estuvo todo este tema del Renacimiento, ¿sí? El cual dio inicios a finales del siglo XVI, si más no me equivoco, sí, siglo XVI. Abarcó durante todo el siglo XVII y el siglo XVIII. En el contexto geográfico de Europa y de las colonias americanas, francesas, españolas y portuguesas. ¿Por qué francesas, españolas y portuguesas? Porque acuérdate que fueron los países que colonizaron todo o la mayor parte del continente americano, teniendo más énfasis los españoles, que fueron los que se agandallaron más territorio de lo que hoy conocemos como América. Ahora, partiendo de ello, en cuanto al neoclásico y al barroco, quiero que te quedes con el barroco como un estilo artístico que denominó a la arquitectura, a la pintura, la literatura y la música en Europa durante todo el siglo XVII y que se trajeron aquí a nuestro país, a nuestras tierras. Otra vez, el barroco es un estilo artístico que dominó la arquitectura, la pintura, la literatura y la música en Europa durante todo el siglo XVII y que se trajeron a nuestros territorios, cuando esto antes se llamaba la Nueva España. El barroco, como te dije hace ratito, el barroco surgió al final del Renacimiento, de la época renacentista, y se manifestó a través del uso de detalles muy ostentosos y extravagantes entre los grupos beneficiados por las riquezas de la colonización.
¿Qué significa eso? Acuérdate que antes el arte solamente estaba abierto para el conocimiento de los ricos, de las personas que tenían propiedades, de los adinerados. Antes la cultura se veía reducida a un sector de la población. Muchos no podían acercarse ni siquiera a la educación. Solamente era la educación para los ricos. Y eso desde la época de las primeras culturas, acuérdate de los pipiltin y los macehuales, que eso lo verás en tercero, pero te lo menciono desde ahorita, esas clases sociales que dividían a la población y que hacía ya la diferencia entre ricos y pobres. ¿Cuál es el contexto histórico? Esto tiene mucho que ver con la cuestión de la iglesia, porque el barroco surge a raíz de la necesidad de expresión, así como muchas artes que existen. Esta también surge a raíz de recrear el sentimiento, la emoción de algo que siente el ser humano, haciendo relación a la cuestión religiosa. Por ejemplo, las grandes pinturas tienen temáticas religiosas. ¿Qué era lo que expresaban? Lo que en la persona había dentro de su corazón y de su mente. Y lo expresaban a través de la pintura, a través de la música. Las grandes obras de música son misas. A lo mejor eso no lo sabías, pero las grandes obras de los grandes compositores de la música clásica son misas. Muchas de esas interpretaciones se hicieron famosas. Por ejemplo, la misa de San Pablo, hasta Mozart llegó a escribir también cantos religiosos. Todo era con la finalidad de expresar aquel sentimiento por algo o por alguien. Todo esto es en un contexto histórico. Ahora, ¿cuáles son las características del barroco? Bien, las principales que marcaron al periodo barroco es que el arte expone el gusto por lo elegante. Esos edificios muy bonitos, esas catedrales, esas iglesias muy bonitas que tú dices, ¿cómo lo hicieron para construir esto si antes no había la tecnología para realizar este tipo de construcciones? ¿Cómo lo hicieron para que esta piedra tuviera esta forma o la moldearan de tal forma para que agarrara ese estilo? ¿Te has fijado que hay piedras que las trabajaron tan bien que se ven como grandes esculturas? Tú dices, ¿cómo le hicieron? ¿Sí? Entonces, una de las características es su elegancia, su extravagancia y el exceso de adornos que tienen entre la construcción. Si tú vas, por ejemplo, busqué una información acerca de cuáles son, por ejemplo, las iglesias construidas al estilo barroco en México. La Basílica de Zapopan. Ve a la Basílica de Zapopan, por ejemplo, o la Basílica de Ocotlán. Tú ves por fuera la basílica y tú te das cuenta que es muy bonita, pero porque tiene muchos detalles por fuera, muchos detalles. Parece que la dibujaron y, no sé, como que hicieron magia y ese dibujo lo transformaron en algo real. Se ve tan perfectamente cada trazo, cada dibujo, cada imagen en la piedra, que pues eso llega hasta a creerse que es una perfección, pero pues al final es hecho por las manos de un hombre, ¿sí? Segunda característica, todo el arte barroco va enfocado a lo espiritual, a la sensación de lo que uno siente al contemplar a Dios. Por eso te decía, el barroco para muchos les ha ayudado para poder expresar a lo largo de la historia su sentir por lo que creen. Entonces, es un arte que para un hombre de fe le ayuda a inspirarse para crear una obra, una pintura, una canción, una escultura, una construcción. Otra característica, tiene contraste entre luces y sombras. Son edificios que pueden lucir muchísimo en la noche, muchísimo. Si las iluminas, se ven hermosas. Sus contrastes entre oscuridades y puntos donde le pueda dar luz hacen que se vean majestuosos, ¿sí? Muy bonitos. Puedes contemplar, por ejemplo, los edificios en la noche, los edificios históricos, por ejemplo, del centro de la ciudad de Guadalajara. Camina por la noche. Bueno, ahorita no, tienes que estar en tu casa, quédate en tu casa. Pero, por ejemplo, cuando ya regresemos a la normalidad, puedes un día pedirle a tus papás, papá, quiero conocer el centro de la ciudad de noche. Camina por Catedral, está muy bien iluminado. Muchos de esos edificios no son barrocos, pero para que te das una idea cómo los edificios pueden tener esos contrastes de oscuridades y de luces que hacen que se vean hermosos, ¿sí? Otra característica, la mayoría del barroco también se expresa en la literatura. Hay escritores que manifiestan
su sentir a través del arte barroco en la forma en cómo escriben. No me quiero meter mucho en ese aspecto porque ahorita lo que nos interesa es la construcción barroca, no tanto la literatura, pero te puedo mencionar rápidamente que también la literatura barroca es un estilo literario, así como es el cuento, como es la novela. Es un estilo literario propio de Europa que se desarrolló durante los siglos XVII en España propiamente y se caracteriza por el triunfo de la ornamentación, esos juegos de palabras, la búsqueda de las emociones, del placer estético, de verse bien, de contemplar la belleza de una flor. Yo recuerdo en una clase que un día el maestro nos mostró una flor y nos decía, ¿qué es esto? Y nosotros, pues una flor. Nadie acertábamos con la respuesta hasta que de repente se rinde, se sube al escritorio y nos dice, esto sí es una rosa, pero es más que una rosa, esto es belleza. Así lo calificó. Ahí entendí que a veces las cosas tienen un significado más trascendentes. La literatura barroca busca eso, el tratar de contemplar la emoción en mirar algo, en contemplar algo y plasmarlo a través de las letras, ¿sí? Ese es el barroco, a grandes rasgos. Ahora, ¿qué es el arte neoclásico? Porque esos fueron los dos tipos de artes que se manifestaron en la Nueva España. Neo, ¿qué significa? Es una palabra en latín, ¿sí? Neo, nuevo. ¿Por qué llegó aquí a la Nueva España? Porque acuérdate que tuvieron grandes influencias estos dos tipos de artes y obviamente los europeos iban a adaptarse a su forma de vivir aquí teniendo lo que a ellos les gustaba. ¿Qué es el arte neoclásico? También es una corriente artística al igual que el barroco. Surge a mediados del siglo XVIII y refleja el pensamiento de los intelectuales. ¿De qué época? De la Ilustración. Acuérdate que la Ilustración es esa época de la historia donde el hombre empieza a utilizar su cabecita, empieza a pensar, surge la enciclopedia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta arte, su característica más importante es que es una corriente que refleja el pensamiento de los hombres ilustrados de aquel entonces, los hombres que se ponían a estudiar. Es una corriente que abarcó a la arquitectura, a la escultura y a la pintura, ¿sí? Por ahí hay un dato que señala que coincide con el nacimiento de la edad contemporánea hasta la caída de Napoleón Bonaparte, donde después surge otra corriente artística que es el romanticismo, pero esa propiamente no estuvo en la Nueva España. No me voy a ir más allá, ¿sí? Este tipo de arte, ¿qué es lo que más refleja? La inteligencia, la claridad y la funcionalidad del raciocinio de la persona, de la inteligencia de la persona para poderse expresar. Aquí, con el arte neoclásico, muestran un tipo de lenguaje muy sencillo. Tú puedes ver una pintura, por ejemplo, búscate en internet pinturas neoclásicas y tú vas a ver una gran diferencia porque vas a ver pinturas muy bonitas, pero con mucha decoración, muchos detalles, pero como borrosos, ¿sí? Fíjate bien, busca una pintura neoclásica y tú vas a ver que la pintura tiene como muchos detalles, pero que visualmente no los puedes percibir. Si ves a cierta distancia la pintura y dices, ¡ay, qué bonito, mira el paisaje! Pero ya si te acercas a verla a más detalle, no alcanzas a ver con exactitud los detalles de la pintura, ¿sí? No te quiero revolver ni confundir, te estoy dando solamente características del arte neoclásico, ¿sí? Y algún ejemplo de ellos. ¿Quiénes fueron algunos artistas del neoclásico? Pues a lo mejor nunca los has escuchado, pero te los menciono para que lo sepas. Uno de ellos es Fray Diego Tadeo González, Juan Meléndez Valdés, José Iglesias de la Casa, Tomás de Iriarte, Félix María Samaniego, entre otros. ¿Qué es lo que busca el arte neoclásico? La belleza. Y la belleza que se basa en la pureza de las líneas, la simetría y las proporciones que responden
a leyes matemáticas. Qué interesante eso, ¿eh? Las pinturas como una herramienta para responder a las leyes matemáticas. ¿A poco tiene que ver las pinturas con la matemática? Sí, las leyes matemáticas, muchos de los artistas que pintaron se basaron en las leyes de las matemáticas, en el trazo, en las simetrías, en la forma de cómo moldear una figura de una persona en una pintura, etc. ¿Cuál es la forma en que nos hace reaccionar al ver pinturas neoclásicas? Pues que la mayoría de ellas son pinturas que se ven casi reales, muchachos. Por ejemplo, por mencionarte alguno de esas pinturas, hay una pintura que se llama La Gran Odalisca, que es una pintura de una mujer que está de espaldas, recostada. O por ejemplo, en arquitectura hay una obra que se llama La Venus Victoriosa, una pintura muy linda y muy tierna. Hay una de un francés que se llama Pariu de Cham, que es una niña y atrás está la mamá como que arreglándole el cuellito, ¿sí? Tú ves esas pinturas y ves la belleza de la pintura y tiene trazos borrosos al fondo, tiene partes oscuras. Es como, a lo mejor y tú dices, profe, pero yo no le voy a entender a eso, pero hay que contemplar las pinturas. Por eso la importancia de ubicar cuál es la característica entre el barroco y el neoclásico. El barroco es muy ostentoso, muy elegante todo, y se manifestó más en la escultura y en la literatura. El arte neoclásico se manifestó más en la pintura, y en la pintura obras importantes que te muestran pinturas casi reales. Búscate, hay una pintura también que se llama La Joven Pastora, del arte neoclásico, y te vas a dar cuenta que son pinturas casi como si fueran una fotografía, ¿sí? Bien, este tipo de artes fueron los que llegaron a la Nueva España, y a raíz de eso pues se tiene un gran cúmulo de lugares en nuestro país que se conservan con este tipo de arte, lugares turísticos que gracias a Dios pues son parte del tesoro histórico del país y que nosotros debemos de cuidar y debemos de dar a conocer. Hay el tema importante que se llama del barroco al neoclásico, ese proceso de cómo llegó este tipo de arte en nuestro país y cómo poco a poco fue trascendiendo hasta llegar al arte neoclásico. Eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué te voy a pedir yo? Te lo voy a poner en el tablón de la clase, pero ahorita quiero que te quedes con haber visto este primer video, que vayas viendo tus páginas y que te vayas dando cuenta de que tenemos un tesoro muy hermoso y muy padre de construcciones que alberga al arte barroco y neoclásico. No quiero ir a más detalles para que no te confundas, lo vamos a dejar hasta aquí. Mañana te voy a escribir en el tablón la tarea que vas a hacer. Obviamente vas a requerir de tu libro, ¿sí? Y de tu cuaderno, porque vas a hacer una tabla comparativa de forma vertical, donde vas a poner de un lado barroco y de otro lado neoclásico. Y te voy a pedir que investigues las características que tú te encuentres en internet y que hagas una comparativa entre una y otra. Es el arte y la cultura en la Nueva España. Esos fueron los dos tipos de artes más importantes que tuvieron mayor influencia en las expresiones culturales en la época de la Nueva España, que fueron traídas desde Europa y que fueron exportadas hacia las colonias americanas, donde aquí adquirió más fuerza, en este caso el barroco. Espero que te sirva este video. Vamos a estar manejando esta modalidad donde un video a la semana o dos si se requiere para explicarte la clase. Vas a tener, como ya lo tuviste en la semana pasada, un video donde tú puedas comentar qué es lo que te llama más la atención del video. Vas a tener en su momentos diapositivas para que fortalezcas tu resumen en tu cuaderno, otros videos que te ayuden, por ahí algunas imágenes, ilustraciones, etc. La herramienta la vas a tener para que puedas trabajar. Si tienes dudas o comentarios, lo puedes hacer en el tablón, en el chat del tablón. Cuando entregues tus tareas, no te preocupes. A mí me están llegando, adjunta, tómale foto cuando yo te lo pida, ¿sí? No te preocupes por eso. ¿Hasta aquí dudas? Me dijeron que no. Entonces, igual, si después te surgen dudas, lo puedes escribir. Cuídate mucho, saludos a tus papis.
pórtate bien y a trabajar, que seguimos en clases. Cuídense mucho, Dios los bendiga.